El maestro Adolfo Castañón, México 1952, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su vocación literaria se ha declinado en la lírica, Recuerdos de Coyoacán, la narrativa, a veces prosa, el ensayo y la crítica literaria, Alfonso Reyes, Caballero de la Voz Errante, América Sintaxis, Tránsito de Octavio Paz, poemas, apuntes, ensayos, Por el País de Montaigne, también el aforismo, La belleza es lo esencial, Perfiles del camino, en la traducción, Juan Jacobo Rousseau, Paul Ricoeur, George Steiner, Alan Rey, Roland Barthes, Luis Panevier, así también la gastronomía, Grano de sal y otros cristales. Acaba de publicar con el sello de la Academia Mexicana de la Lengua la antología de Alfonso Reyes, Visión de México, en la colección Clásicos de la Lengua Española. Su oficio como editor de libros y revistas ha desembocado en series y colecciones como Las Semanas del Jardín, publicada por Bonilla y Artigas, o las entrevistas Los Maestros detrás de las Ideas para TV UNAM, y colabora actualmente en Siglo XXI Editores. Tiene a su cargo el programa de radio Letras y Voces, auspiciado por la Academia Mexicana de la Lengua y el IMER. En esta tarde de otoño, que nos sentimos muy complacidos que nos acompañen, le voy a dar ahora la voz al maestro Luis Barjau, quien nos va a dar una explicación más amplia de lo que significa esta cátedra Monsiváis. Bienvenido, maestro Alfonso Castañón. Sí. Luis, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por venir hasta acá, en medio de esta dificilísima ciudad donde nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. La cátedra Monsiváis, Crónica, Literatura e Historia, inaugura este simposio con Adolfo Castañón, hoy lunes 16, mañana Esther Acevedo y Lilia Venegas, una entrevista con Iván Restrepo y una conferencia de Raquel Cerur. La cátedra Monsiváis encontró asiento en esta dirección de estudios históricos, no solamente porque el distinguido cronista haya sido miembro de esta casa de estudios desde 1972 hasta su desaparición, sino porque hay algo de mayor relevancia que lo definió, con dos aspectos fundamentales. Uno, que la institución donde trabajó, el INA, es aquella parte del Estado proclive al cuidado del patrimonio cultural y a su estudio intensivo, con particular énfasis en el mundo antiguo prehispánico y su enorme herencia en la cultura popular y en los complejos procesos de la identidad nacional. Y dos, porque una alta proporción de los académicos de este y otros muchos centros del trabajo de la cultura del país nos identificamos con el ideario que el cronista abanderó, y ese ideario es humanista y reivindicatorio de los grupos sociales marginados a lo largo de la historia, víctimas de la injusticia y el desprecio social, con todas las sutilezas de que es capaz de crear la alevosía opresora a lo ancho del mundo. En el INA, donde se investiga, protege y escribe la historia y la antropología, la cátedra Monsiváis significa un reconocimiento axial de la mejor tradición del trabajo intelectual con vocación creativa, con vocación estudiosa y razonable sobre la realidad social y metafísica que nos rodea,
Compartimos en la cátedra la escritura de la crónica, pero también del análisis de esta en los siglos pasados, el estudio de los fenómenos de la cultura, desde la creación elemental de un objeto de barro hasta la poesía y las artes en general, allí donde contienen informes para la elaboración histórica y antropológica y para la explicación de los problemas, también de la afabilidad de individuos y grupos. Ya hemos constituido un foro para el intercambio de ideas sobre los contenidos de la cátedra y este es el cuarto evento que esta tarde nos reúne y que proseguirá en la semana. El primero fue la inauguración el 2 de septiembre del 2015, donde participamos junto a Juan Villoro, que impartió una conferencia magistral titulada El género Monsiváis, Lilia Venegas, Esther Acevedo, Teresa Franco, entonces directora general de Lina y decidida impulsora de la cátedra, Francisco Pérez Arce, Saúl Escobar, Carlos San Juan, Marcela Dávalos, Carlos Ortega y María Eugenia del Valle Prieto, nuestra actual directora de esta casa de estudios. Un agradecimiento muy especial para Beatriz Sánchez Monsiváis por darnos acceso al archivo personal del maestro, donde hicimos acopio del material fotográfico. Hoy contamos con el apoyo decidido e inteligente del etnólogo Diego Prieto Hernández, director general de Lina, de la Secretaría Técnica Aida Castilleja y de Adriana Concevic, coordinadora nacional de difusión del mismo organismo. El segundo evento fue el año pasado, en que celebramos un ciclo de conferencias magistrales con la participación de Genaro Villamil, Luis Hernández, Marta Lamas y Cristina Pacheco. Con estos materiales prepararemos otro libro para el año próximo. El tercero fue el pasado 27 de septiembre en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Torres Bodet, donde presentamos el libro de Juan Villoro, estructurado a partir de su conferencia inaugural de la cátedra y titulado El género Monsiváis. Esta semana, pues, celebramos el cuarto evento de los programas de la cátedra, que con seguridad ocuparán un lugar importante en el desarrollo de la cultura en México de los últimos tiempos. Por eso abrimos hoy, a continuación, con la conferencia magistral de Adolfo Castañón, que es una síntesis de su libro de reciente aparición, Nada mexicano es ajeno, papeles sobre Carlos Monsiváis. Es muy valiosa para la cátedra Monsiváis contar con la participación del doctor Adolfo Castañón, que accedió generosamente a discutir sobre la obra y la figura intelectual de Carlos Monsiváis, y por ello, a nombre de todos mis compañeros del Consejo de la Cátedra, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento. Castañón, figura prominente de las letras mexicanas, es además un conocedor profundo de vida y obra de Monsiváis. Participó en los años 70 en el Seminario de Análisis de la Cultura en la vieja sede de la Dirección de Estudios Históricos al pie del Castillo de Chapultepec. Colega de entonces, y es emocionante su retorno a esta sede. Y la cátedra se consolida y se refuerza con su intervención. Y a continuación le pedimos pues al doctor Castañón que inicie su conferencia, para lo cual le cedemos la palabra por este medio, y muchas gracias. Atento público. Bueno, pues muchas gracias a Dios que nos dejó llegar aquí, a Carlos Monsiváis que nos congrega, al Departamento de Estudios Históricos, a la familia Monsiváis, a los amigos y lectores. Bueno, para mí es una fecha muy importante, primero porque soy, como ya lo dijo mi querido Luis Barjau, amigo,
pues es como un retorno del hijo pródigo a su antigua sede. También agradezco a la doctora del Valle Prieto sus palabras y su hospitalidad. Y tengo distintas posibilidades, pero voy a iniciar con algo que seguramente le hubiera gustado a Carlos. Es un epígrafe del libro de Beth Mehta, La mosca y el frasco, que tradujo Augusto Monterroso. Son encuentros con intelectuales británicos, Russell Murdoch, Carl Toynbee. Sí, estamos hablando de Wittgenstein. Sí, dijo, Wittgenstein era un genio torturado. Pudo haber sido director de orquesta, matemático, arquitecto, escultor de primera, pero decidió ser filósofo. Una persona atrapada en una confusión filosófica es como un hombre encerrado en una habitación, queriendo salir de ella, pero sin saber cómo. Intenta salir por la ventana, pero es muy alta. Trata de usar la chimenea, pero es muy estrecha. Y si tan solo se diera la vuelta, vería que la puerta siempre ha estado abierta. Creo que a Carlos le hubiera gustado esto. Y estas palabras del día de hoy, para saludar la aparición de Nada Mexicano, Me es Ajeno, papeles sobre Carlos Monsiváis, la debemos al entusiasmo, a la gentileza del equipo de la editorial Bonilla. Aquí se encuentra con nosotros una de las editoras, Fuensanta Cue. Agradezco la presencia de Bonilla a través de ella, y en ese contexto estas palabras de hoy son en cierto modo el bautizo de este libro que se reedita ahora por Bonilla y Artigas. Amo y señor de la memoria, descendiente literario del grupo contemporáneos, disidente, irreverente, magnético, carismático, historiador, cronista, analista, insomne, sonámbulo, lector de tiempo completo de libros, revistas y periódicos, espectador de cine, testigo. Monsiváis parecía haber leído todos los libros, navegante del mar embravecido de la hemarografía mexicana e hispanoamericana, custodio de las tradiciones orales, fervoroso lector de poesía, memorioso de canciones, actor imitador, polígrafo, insepulto sin sosiego. El primer misterio de Monsiváis es su bibliografía, la enumeración de sus libros. No solo cuántos libros publicó, sino cuántos artículos, en cuántos países, y además en cuántas empresas de diverso tipo, en cuántas empresas culturales participó, a quiénes conoció, a qué grupos o asociaciones pertenecía, quiénes eran sus amigos, quiénes lamentaron su muerte, de qué se alimentaba este tímido y a la vez implacable testigo. Al igual que Paul Ricoeur, Monsiváis era un educador más que un maestro y un defensor del pueblo, no solo cronista e historiador solitario, solidario, artista y museógrafo. El libro que tengo en las manos aspira a ser una contribución a la dilucidación de esos misterios. ¿Y de qué está hecho este libro? Bueno, este libro está hecho de dos mitades. Una mitad es Castañón y la otra mitad es Monsiváis. Pero esta otra mitad de Monsiváis está compuesta de algo que es inédito, creo, en el medio cultural mexicano, hispanoamericano y diría yo planetario, que es una hemerografía póstuma parcial. Nos dimos a la tarea de registrar casi todas las apariciones de la muerte de Carlos durante varios días. Y están aquí mencionadas, es un listado, es cierto, pero este listado es enormemente significativo de la influencia de Carlos a lo largo del tiempo. Voy a leer algunos
algunas calas, como me gusta decir. La primera es la del periódico El País, el 20 de junio de 2010. Muere el cronista Carlos Monsiváis. México pierde una de las voces más lúcidas e implacables de su literatura. Salvador Camarena, página 30. Los gatos y la libertad, Pablo Ordaz, página 30. Antología de su obra, Jordi Soler. El Universal, mismo día. México pierde a su cronista, Sonia Sierra, Janet Aguilar, primera plana. En Bellas Artes rendirán tributo al cronista urbano. Extrañaremos su visión crítica. Felipe Calderón Hinojosa. Coincidió y se volvió, digamos, noticia para el currículo del expresidente. Entierren primero al busto, Janet Aguilar, El buen vecino, Salvador Frausto Conde, su noviazgo con el cine, redacción, Monsiváis de aquí a la eternidad, y no las puedo leer todas, pero hay unas interesantes. El artículo en memoria de Neus Espresate, el artículo en memoria de Braulio Peralta, el artículo de Sara Sefcovic, el artículo de Gabriela Barkentin, esa piedrita en el zapato, el artículo del actual director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, Lo Monsiváis en el centro, y pues una gran cantidad de artículos que demuestran de alguna manera a lo largo de, son decenas, centenares, que demuestran la amplitud de la resonancia de la desaparición de Carlos durante varias semanas, varios meses en México. A esta cauda hemerográfica de noticias se acompaña de un aparato iconográfico de caricaturas en diversos medios, que no las puedo, donde están por supuesto el Fisgón, que le da la portada, y los distintos periódicos, La Jornada, El Milenio. Una de las cosas que parecería es que normalmente los periódicos siempre son muy celosos entre sí, y entonces si digamos muere un articulista de un periódico, los otros periódicos no lo van a registrar. Y en el caso de Carlos Monsiváis, todos los periódicos al unísono fueron a registrar su fallecimiento, porque él había tenido contacto con todos, y en ese sentido es, digamos, un síntoma de la unidad y de la solidaridad que él logró hacer. Aparte de eso, vienen en esta segunda parte los registros, que son decenas, centenas en internet sobre el fallecimiento de Carlos a lo largo del tiempo, y después los enlaces posteriores a su muerte, y una sección, digamos, que muy conspicua, que es la de las esquelas. Las esquelas, donde vamos a ver desfilar a Elbester Gordillo, a la propia Dirección de Estudios Históricos, a Alonso Lujambio, a muchas otras personas que de alguna manera nos demuestran la amplitud de la red de Carlos Monsiváis dentro de la ciudad literaria y más allá. Esta segunda parte del libro está compuesta por algo que le debemos a Rodrigo Martínez y a la familia Monsiváis, a doña Blanca Sánchez, que es las cartas de Carlos a José Luis Martínez desde Londres. Y le quisiera yo dar la palabra a Carlos para compartir con ustedes una de las cartas, la primera, fechada en noviembre o diciembre de 1970. Dice Carlos Monsiváis a José Luis Martínez: aquí me tienes, muerto de frío, querido José Luis, leyendo el día entero literatura mexicana,
queriendo aprovechar el tiempo como si se tratase de la repartición de una herencia, con el terror de atender a la lavandería, de cocinarme el desayuno, que invariablemente consiste en la cima de mis capacidades domésticas, una taza de té, y de distribuir mis ingresos. Sé que fracasaré, pero el intento es divertidísimo. Por lo demás, mi proyecto de trabajo va muy en serio hasta el momento. Consiste en la preparación de 2 libros más o menos simultáneos. Uno de ensayos sobre los escritores, las figuras mexicanas que me importan, de Vasconcelos a Revueltas, pasando por Reyes, Cuesta, Torre, etc. Ya lo tengo prácticamente escrito en una primera versión. Anota Rodrigo Martínez, Monsiváis se refiere al político y escritor revolucionario Luis Cabrera, y también trae una nota a propósito de cómo José Luis Martínez anotó a lápiz Monsiváis 1971, pero por las alusiones al próximo regreso de Octavio Paz más adelante, en enero de 71, al frío y al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, puede pensarse que la carta en realidad fue escrita a finales de 70, por eso está entre corchetes la fecha. El otro, de hecho, este libro sobre la cultura mexicana no se va a publicar como tal, y uno de los, digamos, desafíos de la erudición sería rescatar el libro que tenía en mente Monsiváis de Vasconcelos a Revueltas, pasando por Reyes, Cuesta, Torre y Cabrera, para volverlo a poner a circulación. Ya lo tengo prácticamente escrito en una primera versión. El otro, sobre cultura nacional y cultura colonial, me parece muy difícil y estoy apenas allegando a mi bibliografía y tomando notas. Leo mucho. La biblioteca de Essex es magnífica. Ahora estoy con Altamirano y Paino. En la siguiente lista figuran Ramos, Sea, tú. Me interesa mucho releer la expresión nacional. Y Octavio. De este he releído El laberinto de la soledad de un modo intenso. Qué manera de construir una verdad literaria al margen de las inexactitudes o los graves errores de la interpretación. Por lo demás, estos proyectos son lo más interesante que me ha ocurrido. Doy 4 clases a la semana. Hago una vida de austero cenobita y voy los weekends a Londres a ver cine. Essex está a 1 hora de Londres, dice Rodrigo. Una monotonía recompensante. Lo del baño de anonimato de que tú me hablabas me está resultando genial. En una carta anterior, Martínez debió escribir a Monsiváis que le haría bien un baño de anonimato en Inglaterra, pues se había vuelto demasiado famoso en la Ciudad de México y todo el mundo lo conocía o reconocía y lo invitaba a sus fiestas como una atracción, y no lo dice Rodrigo, pero no lo dejaba trabajar. Parte, digamos, del tema de Carlos al irse a Londres era poder trabajar. No tengo tiempo de nostalgias o depresiones porque debo leer muchísimo y nadie me distrae porque nadie me conoce. Me hacía falta esta soledad y trataré empecinadamente de prolongar la estancia. Aunque el fisco inglés es mortífero, ya me han tumbado 73 libras mensuales, que es un desastre. Pero si no hay cosa que me depriman, sí hay cosas que me regocijan. Entre las primeras, el breve exilio me ha servido para descubrir las notas sociales del Universal. Y es impresionante cómo Monsiváis en Londres se pone a leer las notas sociales del Universal. Son de una belleza ejemplar. Otros descubrimientos: la prosa polémica de Sánchez Osorio en Novedades, la exactitud literaria de Raúl Leiva en México en la cultura, la ferocidad guerrillera de Carballo escribiendo sobre Cárdenas, la idea que de sí mismo tiene, y la prosa poética que es vehículo de tal exaltación, don Alfonso Nubillate, y el mundo intensamente personal del articulista Mauricio González de la Garza. De hecho, a mí me tocó, digamos, compartir con Carlos el regocijo con que leía la mala prosa de estos escritores a los que les tenía, digamos, una cierta debilidad, y los leía, como podemos ver, ya desde hace tiempo. Mi madre, doña Esther, me envía recortes de la producción de estos ilustres aedas, y eso me impide consumar el desarraigo. Y esto me parece completamente conmovedor, que la mamá de Carlos le hiciera recortes y paquetes de correspondencia de lo que ella sabía que él estaba deseoso y goloso de leer fuera de México, y además le atinaba.
Sé que hago mal en mantener vínculos tan estrechos, pero no puedo evitarlo. De lo contrario, me hundiría en la solemnidad británica. Veo a Octavio, que está sensacional, irritante, estimulante, contradictorio, mudable y siempre alerta, inteligentísimo y obsesionado con México. No olvidemos que Octavio regresaba de la India y pasó casi un año en Inglaterra. Llega ya en enero. Ojalá la universidad lo asimile. Sería fundamental. Eso no sucedió. Dice Rodrigo Martínez en su nota, la nota 67, Monsiváis ve la importancia de México para México de que regrese Octavio Paz, sensacional, irritante, estimulante, contradictorio, mudable y siempre alerta, inteligentísimo y obsesionado con México. Por cierto, hay unas cartas de Hernández Campos a José Luis Martínez, donde se repite también esta forma de percibir a Octavio Paz. Tras su renuncia al servicio diplomático en octubre de 68, Paz se encontraba como profesor en distintas universidades inglesas y extranjeras. Entre febrero y diciembre de 70 fue profesor visitante en Churchill College, que fue donde conoció Octavio Paz a George Steiner. De modo que Paz y Monsiváis se debieron encontrar en Inglaterra. Carballo advirtió la cercanía intelectual de Monsiváis con Paz en esos años. Me imagino que están en el agobio, fin de sexenio y una situación política tensa y una atmósfera por la que se pueda prever un tanto delirante. Pero tú siempre te las arreglas para seguir leyendo y seguir al día, acrecentando y conociendo a fondo esa biblioteca que es mi total envidia y no una envidia blanca, dice Monsiváis. Te escribiré para consultarte dudas y plantearte sustracciones bibliográficas. No soy optimista, sé todo el trabajo que tienes encima, pero al menos podré confiarle a alguien enterado el proceso de mis investigaciones y ello ya es bastante. Mi dirección es tal, University of Essex, Department of Literature. Saludos infinitos a Lidia. Dile que ahora sí ya sé jugar Scrabble como un príncipe. Ojalá vengan pronto a estas gélidas tierras. Un gran abrazo, Carlos. En la relectura enloquezco con Paino. En cambio, Mariano Azuela me resulta intolerable. Bueno, creo que esta forma de escuchar a Carlos no es frecuente, porque estamos acostumbrados a escuchar al Carlos o leer al Carlos cronista, pero no al escritor, pero no al Carlos que está, digamos, desenvolviéndose en clave privada. Y aquí, en estas cartas que anotó Rodrigo Martínez, está presente este Monsiváis muy personal y muy atento a la cotidianeidad. Cuando en 1971, el 25 de agosto, está a punto de publicarse Días de Guardar, dice: en un año solo he podido acumular notas y creer que almaceno impresiones. Mejor, la literatura mexicana habrá ganado varios bodrios menos. Y se refiere precisamente a uno de ellos, que es Días de Guardar. Lo hace ver Rodrigo Martínez. A tu pregunta anterior de si serviría esta tarea para algo, contestaría: sin do de pecho ni voz tremulante a lo Emanuel C. Fanon, o sea, Emanuel Carballo, a quien ya se está burlando de él Monsiváis, que todas estas penosas y regocijantes discusiones en nuestra expresión nacional son básicas e imprescindibles. Si no se establecen nuestras posibilidades de tradición, nuestras perspectivas históricas de cultura nacional, no se establecerá jamás nuestras formas culturales autónomas originales. Si algo nos empobrece, es el desdén a un pasado cuya evidente y a veces falsa pobreza podría enriquecernos vastamente. No sé, ya estoy teorizando y escribiendo un artículo para el editorial del día, pero lo sostengo como dogma: no habrá renovación mientras no sepamos qué se va a renovar. Y ahora recapitulo y me doy cuenta de que estoy explicándole esa obviedad a uno de los poquísimos intelectuales mexicanos que ha defendido críticamente la búsqueda de la tradición. Sorry, pero me sucede que en estos meses de aislamiento entrecino,
clubes y lectura de Paino o de Micros, entre el redescubrimiento de José Guadalupe de Anda, el cristero, y el descubrimiento de Buster Keaton, me he ido dejando envolver de un modo drástico por la imposición de una meta, un libro sobre cultura nacional. Es el libro que escribiría Carlos muchas veces, de muchas formas. Por ejemplo, el libro de la historia de la cultura mexicana que publicó el Colegio de México. Me llevará 5 o 10 años, pero será muy decoroso o me volveré como Raúl Villaseñor en el empeño. Dios me proteja. Promete que va a ir a verlos a Atenas, pero nunca llega a Atenas. 2 lecturas mexicanas recientes, solo me ha entusiasmado el original de una novela de Pitol y muy a mi pesar, 2 poemas de Aridgis. Sabine se repite y se parodia. Ahora esperamos la aparición de Plural. Ante la muerte manifiesta del suplemento de siempre, a Octavio le corresponde organizar la defensa de una cultura crítica en un medio que consiente a Miguel Bueno y declara oficialmente a Cantinflas Conciencia Crítica de México, GULP. Y aquí Carlos nos aclara a Rodrigo que está diciendo una, digamos, mentira piadosa contra lo que asienta aquí Monsiváis. El suplemento México en la cultura de la revista Siempre sobrevivirá muchos años y excelentes más bajo la dirección del propio Monsiváis a partir de su regreso a México en marzo de 72. De hecho, a mí me tocó colaborar con Carlos a partir de 74 en ese suplemento. Entonces, bueno, una parte importante del libro son el obituario, el repertorio luctuoso, las crónica, el registro periodístico de la hemerografía póstuma parcial, las caricaturas, los sitios electrónicos, los enlaces, la correspondencia de Carlos y el tema, que es un tema desafiante, que es el tema de la bibliografía de Carlos Monsiváis. ¿Cuántos libros escribió Carlos? ¿En qué periódicos? Aquí hay, digamos, un intento para acercarse a eso. En la presentación de este libro, hace 11 años, yo me hacía una pregunta y ahora voy a repetir este texto que leí en el Zócalo, en una presentación mucho menos poblada que la de hoy, aunque estuviéramos en el Zócalo, que tenía que ver con preguntarme sobre ¿quién era Carlos Monsiváis? Esto todavía en vida de Carlos. ¿Qué es un cronista? Un cronista es un testigo de lo que sucede en la ciudad. ¿Qué hace un cronista? Da fe, deja constancia, registra a la luz pública los acontecimientos diarios. ¿A qué hora trabaja un cronista? El cronista no tiene horario. Para él, el día y la noche no existen. Solo cuenta la luz pública, cuenta el día en crónicas, cuenta el crepúsculo y el anochecer, el cenit del instante. Un cronista se alimenta de instantes escritos. ¿Y cuántas crónicas tiene un día? Un día puede tener 1001 crónicas, o bien una crónica puede ser la milésima parte de una noche. ¿Cuál es el tiempo del cronista? Aparentemente su tiempo es el presente inmediato, el instante, pero su tiempo profundo es la relación que el cronista va estableciendo con lo que sucede fuera, lo que sucede dentro de su mente y lo que sucede página adentro entre la pluma y la hoja de la libreta. Y este tema es el tema, digamos, de la sintaxis interior y exterior, que es un tema muy importante a la hora de captar o tratar de analizar quién es ese que está detrás o adentro de Monsiváis. ¿A quién le es fiel el cronista? El cronista le es fiel a la ciudad, a la memoria de la ciudad, pero esa fidelidad no podría existir sin una lealtad previa al oficio de la observación en movimiento y a su cristalización en el lenguaje. ¿Qué quiere el cronista? El cronista quiere que la ciudad lo quiera, que el tiempo al que él le da fe lo reconozca como su conciencia y su sueño. Quiere que la ciudad, transformada en letras, imágenes y canciones, se reconcilie consigo misma a través del espejo en la prosa que se va elaborando. Y de hecho, este tema de qué es lo que quiere el cronista quiere que la ciudad lo quiera, fue un tema que discutimos mucho con Carlos a propósito de que
qué era el amor que sentía el escritor por la ciudad, que lo llevaba a enunciar un amor perdido, y qué era eso que estaba amándose en eso que se llamaba ciudad y en eso que se llamaba amor por la ciudad. ¿Quién es entonces el cronista? El cronista es el poeta ciego que se sabe de memoria las canciones perdidas de la ciudad. El cronista es el testigo y el arqueólogo del sueño y el amor perdido de la ciudad. El cronista es el médico que cura a la ciudad de sus continuas denostaciones, haciéndole ver su propia lepra y su propia plenitud. Esto tiene que ver mucho con la idea de Carlos fustigador, de Carlos, digamos, el Carlos de Por mi madre de Bohemios, que de hecho fue un Carlos que lo proyectó hacia el interior de la mente y el corazón de muchas personas, porque muchas personas le agradecieron durante toda la vida esas burlas. ¿Qué futuro le espera al cronista? El cronista no tiene futuro. El cronista solo tiene presente, pero su presente abarca el pasado de la ciudad y encierra su porvenir. El futuro del cronista lo dibujará el rostro anónimo de la ciudad. El futuro del cronista no está en disolverse en la multitud, sino en lograr que la multitud se disuelva y se reconozca en él. El futuro del cronista está en la permanencia de la crónica, en la supervivencia del testimonio y su derecho. El futuro del cronista está en la perduración de la ciudad, cuyas sombras son precisamente sus páginas, sus crónicas. ¿De qué vive un cronista? El cronista se alimenta del hecho público. El cronista se nutre de multitudes y de grupos de historias ancestrales, bebe el espíritu del pueblo y se embriaga hasta el reconocimiento y el éxtasis en la fiesta de las masas. Este tema de la embriaguez en la masa es un tema que recorre mucho la obra de Carlos y que discutimos mucho con él. El cronista se alimenta de los vestigios palpables que deja el animal de la República. Los vestigios palpables son a veces los monumentos. ¿Cuál es el mayor placer del cronista? Después de escribir y de estar ahí, el mayor placer del cronista está en salvar el tiempo, en desafiar la caducidad, en ponerle límite a lo efímero. El cronista quiere salvar la memoria del río que fue, es y será. Quiere hacer un museo de lo efímero, un museo de los arquetipos, de los íconos que fundan la ciudad. El estanquillo, para a partir de ahí invitar a la sociedad que lo alimenta a verse a sí misma a través de su museo. Este estanquillo después cristalizaría en el museo que está en el centro. ¿Cuál es la herencia, el legado del cronista? El legado del cronista es la hoja del libro o del periódico en la cual han quedado impresas las rosas de Juan Diego y la cruz de Constantino. Porque Carlos, aunque no era religioso, era guadalupano. El legado del cronista es la buena nueva, el evangelio del presente, que se ha hecho perdurable y cuyo reino no tendrá fin. El libro está dedicado a los gatos de Carlos Monsiváis, que me voy a permitir nombrarlos: Pío Nonualco, Carmelita Romero, Evasiva, Nananina Ricci, Chocorrol, Posmoderna, Fetiche de Peluche, Fray Bartolomé de las Bardas, Monja Desmatecada, Mito Genial, Ansia de Militancia, Miao Tse Tung, Misoginia, Misantropía, Caso Omiso, Sulemamaraima, Voto de Castidad, Katzinger, Peligro para México y Copelas o Maullas. Los amigos de Bonilla insistieron en que el libro tendría que tener una, digamos, toque personal. Se lo debo esto a Juan Luis y a Benito. Y entonces, parte de ese toque personal está en exhibir las dedicatorias que me hizo Carlos y que ahora pues se pueden, digamos, algunos de los libros que se pueden ver. Y eso de alguna manera me ruboriza, pero también le da una sustancia al libro. Y el libro tiene
una serie de guiños donde podemos ver la amplitud del compás de Carlos Monsiváis y también ver de alguna manera su necesidad literaria. Carlos era una persona desvelada por escribir y por salvarse mediante la escritura, y en cierto modo este libro no es un libro, es como una urna ofrecida a su memoria. Muchas gracias. Preguntas o lo que sea. Muchas gracias, Adolfo Castañón, por este excelente resumen que nos metió más en la figura de Carlos Monsiváis. Claro, él era un gran conocedor de Carlos Monsiváis, amigo personal, y nos ha hecho el favor de excelente resumen de esta tarde, por lo cual la Dirección de Estudios Históricos le agradece muchísimo su participación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Preguntas. Bueno, sí. Comentarios. Si hay preguntas, desde luego. Acotaciones, o si no, yo sigo. Tú. Pues a mí sí me gustaría, bueno, por supuesto agradecer esta tarde y su participación, pero que nos contara de cómo fue algo de esos años, los 72, cuando en el castillo de Chapultepec se conocieron, algo de esto vivido. Sí, cómo no, con mucho gusto. Eso me gustaría. A ver, bueno, voy a 1974. Es el momento en el que yo conozco a Carlos Monsiváis. Yo venía de haber hecho un viaje, ahora bastante improbable, con el producto de mi primer libro. Escribí parece ficción, pero es realidad. Escribí una biografía de Al Capone para la editorial Duda. Me la encargó Eduardo Lizalde, que tenía sus oficinas en lo que es la Sociedad ahora de Escritores, ahí en Coyoacán. Y con el producto de esa biografía de Al Capone, compré un boleto de ida para Europa y estuve manteniéndome del aire durante casi un año en Francia, Italia, Grecia, Israel, Turquía, Italia, Francia, España. Estuve en la guerra de Yom Kippur y bueno, digamos, me llevé algunos libros, no sé, Pierre Klosowski, Maurice Blanchot, esos eran mis libros. Cuando regreso a México, me regreso a la Facultad de Filosofía y Letras y yo digo aquí en la introducción, esto casi lo puedo referir de la propia introducción, que Carlos fue muy importante para ese grupo que estaba constelado en torno al suplemento de la cultura de México, que él decía que no existía, que son Rolando Cordera, Jorge Araya Blanco, Jorge Aguilar Mora, Héctor Aguilar Camín, David Huerta, Paloma Villegas, Héctor Manjarres. Gracias a Paloma Villegas, que era mi compañero en la facultad, entro en contacto con David y David me presenta con Carlos Monsiváis y entro en contacto con Carlos, publico primero un texto sobre Raymond Roussel, pero Carlos empieza a pensar que yo puedo hacer algo más que publicar, que sí publiqué todas las semanas, y me convierto en el corrector de la cultura en México, porque pues yo ahora, digamos, tenía el defecto de ser disciplinado, entonces pues se hacía una cosa y la hacía, y faltaba un texto y lo hacía. Esto me abrió las puertas a que más adelante, ya en el 77, Carlos me pidiera o me preguntara, o 76, no 77,
si yo estaba dispuesto a dejar el Fondo de Cultura Económica donde trabajaba y irme a trabajar a la Dirección de Estudios Históricos. Entonces ahí fue donde fui al anexo del Castillo de Chapultepec y conocí a Enrique Flores Cano, a Nicole Girón, a José Joaquín Blanco, a José Emilio Pacheco y a toda, digamos, esa, a Luis Warjau. Antonio, todavía no llegaba a Saborito, no me acercaba yo a él, a Primitivo Rodríguez, a Margarita Urías, a Carlos Aguirre, a Carlos San Juan. Bueno, Carlos nunca iba. Carlos iba de vez en cuando a platicar con Flores Cano, a platicar con José Emilio o con Héctor, y en realidad iba, el horario de Carlos en la Dirección de Estudios Históricos era los sábados, porque los sábados había una tertulia que después se convertiría en la redacción de la revista Nexos, donde estaban, digamos, todos los cocodrilos sagrados, Pablo González Casanova, Luis Villoro, todavía no estaba Sarucán, pero estaba Luis Cañedo, Guillermo Bonfil, muchos otros. Y entonces ahí Alejandra Moneda Toscano, en ese salón muy hermoso que está en el anexo del Castillo de Chapultepec, que tiene vitrales, se reunían a platicar de los grandes problemas nacionales. Y una de las cosas que era interesante en esos coloquios, en esos marcos, era ver la forma en que Carlos sabía escuchar. No escucharme a mí, no escuchar a Lota, sino que sabía escuchar y relacionar lo que uno decía con lo que el otro decía. Eso le daba a Carlos una especie de gasolina de liderazgo, porque la gente acudía a esa posibilidad, digamos, de conexión que hacía, de comunicación entre distintos discursos, entre distintos temples, entre distintos afectos. Por supuesto, estábamos hablando de los años 70, previos a la fundación de la revista Nexos. Yo había ido a la Dirección de Estudios Históricos a hacer un proyecto improbable, de esos que le gustaba a Carlos, animar, que era una historia de la crítica literaria en México que tuviera que ver con la historia de las mentalidades y con muchas otras cantidades intelectuales alrededor. Y entonces leía yo periódicos, y leía yo hemerografía, y leía revistas, y leía libros. Me hice, por supuesto, amigo de el que más iba y el más, digamos, cumplido como investigador en sus horarios, era José Emilio Pacheco. José Emilio estaba ahí muy puntualmente y no tan volátil como Carlos, que además Carlos siempre estaba ahí o hablaba por teléfono, pero bueno, el que estaba ahí era José Emilio, un poco también José Joaquín, Héctor Aguilar, Nicole Girón. Y con José Emilio hubo una relación interesante. Gracias a José Emilio descubrí a Manuel Pugayacal, un crítico literario, y gracias a José Emilio de alguna manera me enamoré de Alfonso Reyes. Más adelante Monsiváis me encargaría que hiciera yo un ensayo sobre Reyes para el suplemento de la cultura en México, y de ese ensayo pues hasta ahora están los 2 tomos que se ha publicado en la Academia. Pero regreso entonces a que ese grupo de los sábados era, digamos, el verdadero espacio intelectual donde se veía derivar distintas cosas que tenían que ver con el análisis del sistema político mexicano, de la coyuntura, de la izquierda, de los Estados Unidos, y bueno, poco a poco ahí fue madurando algo que se convirtió en un proyecto de revista, y ese proyecto de revista se llamó Nexos. Nexos. En la partitura jurídica latina hay 2 formas de relacionarse. Una es el vínculo y otra es el nexo. El vínculo es el lazo que une al superior con el inferior. Y el vínculo, el nexo, que une a los pares, es el nexum,
Y esto yo lo saqué de una de las lecturas extravagantes que tenía entonces, que no era tan extravagante, que era el Antiedipo de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, donde se habla de esos temas. Y a la hora de proponer, digamos, títulos, a mí se me ocurrió proponerle a la mesa de la revista, a la cual ya me había sumado y desertado de mi proyecto de investigación de la historia de la crítica literaria en México, que la revista podía llamarse Nexos, y finalmente se llamó Nexos, y con el subtítulo Sociedad, Ciencia y Literatura. Todavía de ese proyecto mío de historia de la literatura, de la crítica literaria, sobrevive en la revista Nexos una sección, que es la sección Cabos Sueltos, que era la sección que hacía Justo Sierra en el periódico La Libertad, y que era, digamos, un guiño mío para meterlo dentro de la revista. Entonces, con Carlos hubo, digamos, el momento de interacción en el suplemento, que se reunía también los sábados, los sábados, digamos, todos los sábados o una vez cada 15 días, en la casa de David Huerta, con los de la redacción de La Cultura en México, y, digamos, una vez al mes, los manteles largos con los grandes, digamos, como diría Sara Sefcovic, los grandes tiradores de línea, que serían González Casanova, Flores Olea, Villoro, etc. Y en medio Carlos y José Emilio, y, digamos, un poquito más abajo Héctor Aguilar Camín, Pérez Gay, y más abajo todavía, pues, digamos, los aprendices, nosotros. Y de nuevo, Carlos era una especie de, bueno, no una especie, era, digamos, un agente de la comunicación que hacía un enlace interesante, afectivo, intelectual, discursivo entre los distintos grupos. Después, bueno, estuvo la revista, y la revista, bueno, ya tuvo otros apremios. Yo duré en la revista solo 5 números. Hubo una discusión muy fuerte en la revista cuando vinieron aquí los nuevos filósofos, André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy y algún otro. Y eso produjo, digamos, un cisma en Nexos, y entonces yo decidí salirme de Nexos y tocar de nuevo la puerta a José Luis Martínez y Jaime García Terrés para volver al Fondo de Cultura. Entonces, por esa razón, yo tengo 2 antigüedades en el Fondo de Cultura Económica y en el Fondo. Una de 75, de 74-75 y una de 78-79. Y al regresar entonces al Fondo de Cultura, la relación con Carlos ya se convirtió en otro tipo de relación, porque ya nuestra conversación no estaba anclada, digamos, a esa relación laboral que era la relación en el Castillo de Chapultepec, sino era una relación más amplia. Esta relación más amplia tuvo distintos avatares y distintos momentos, digamos, de cercanía, de alejamiento, pero una relación que duró muchos años y que se pautaba, digamos, con desayunos tempraneros. A Carlos le gustaba desayunar a las 8:30 de la mañana, y lo citaba uno ahí a la entrada de su casa para ir a desayunar. Y ese desayuno pues duraba 1 hora, 2 horas, a veces menos, aparte de las conversaciones telefónicas. Entonces, bueno, el ambiente pues era más o menos ese, y nunca me tocó, nunca tuve la posibilidad de editar un libro de Carlos Monsiváis para el Fondo de Cultura Económica, porque Carlos muy celosamente se guardaba para ERA. Firmó un contrato con el fondo de un libro que nunca se publicó, que se publicaría después, que se llamó Rituales del Caos, pero solo hasta que llegó Consuelo Sáizar, su amiga, se publicó en el Fondo de Cultura este libro enorme que está aquí reseñado, que se llama Imágenes de la Tradición. Entonces, bueno, a lo largo de eso no lo he contado en este libro, digamos, he contado otras cosas, y quizás en una nueva edición haga yo una recapitulación más en clave personal, como la que ahora me he atrevido a hacer. Así que esa es la respuesta. Ahora vayan a llover las preguntas. A ver quién más. Ya que nos termine de comentar si
Bueno, es buena pregunta. A ver, ¿quién había leído a Glucksmann en México? Nadie. Lo había leído un poco Pérez Gay, un poco Aguilar Mora, y los demás lo habíamos leído en periódicos, o realmente los libros no los habíamos leído. Pero pues éramos presa, digamos, del rumor que nos iba... Bueno, otro que había leído a Glucksmann era Julián Mesa. Entonces, en Nexos se hizo, digamos, un partido pro nuevos filósofos y otro partido anti nuevos filósofos. Y yo era del partido pro nuevos filósofos, pero la ortodoxia Villoro, González Casanovista, bonfilista, triunfó sobre la heterodoxia de los otros, y entonces yo preferí, digamos, salirme de ahí. Pero esto no he contado otra parte de la historia, es que curiosamente en ese 1974-75, al mismo tiempo que empecé a trabajar con Carlos Monsiváis en el suplemento La Cultura en México, empecé a trabajar con Octavio Paz en la revista Plural. Entonces tenía yo el otro lado, y todavía no entré a trabajar a Vuelta. Trabajé en Plural, después se interrumpió Plural y más tarde ya formé parte de la redacción de Vuelta, pero de alguna manera Vuelta estaba más cerca de la ideología, llamémosla así, de los nuevos filósofos, y en cierto modo a mí me simpatizaban, vamos a decir, los nuevos filósofos, salvo por una circunstancia que siempre ha sido, digamos, un poco en fin, salvo por una circunstancia que siempre ha sido mi escrúpulo en el pie, que es preguntarme, a ver, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, ¿son buenos escritores o no son buenos escritores? Y entonces yo me caí en la cuenta de que algunos sí, pero no siempre. Y entonces, en realidad, a mí, ellos como filósofos, digamos, a mí no me interesa la filosofía, a mí me interesa la filosofía bien escrita. Entonces ya para mis adentros, pues nunca me casé, digamos, con la causa de los nuevos filósofos por estas razones literarias. Y esas razones creo que las compartíamos con Carlos. Entonces, bueno, episodio Nuevos Filósofos, más o menos queda ahí. Pero los nuevos filósofos no estaban solos. Los nuevos filósofos tenían atrás un gran abuelo, y ese gran abuelo sí era un gran escritor y era una persona muy incómoda, que era Solzhenitsyn. Entonces, Solzhenitsyn sí era una piedra incómoda, tanto para el grupo inicial de Nexos como para incluso algunos de los mismos de la revista Plural, Vuelta. Y también literariamente la lectura de Solzhenitsyn no es sencilla. Entonces, bueno, pero esto de la diferencia de las diferencias filosóficas tamizadas por la literatura, yo diría que en cierto modo han sido la unión, o fueron la unión con Carlos, porque él siempre se preguntaba si alguien en última instancia era o no un buen escritor. Y creo que sabía muy bien lo que decía. Y una última herencia que tengo de Carlos Monsiváis es esta. ¿Qué es esto? Este es un libro forrado como los que forraba él. Muchas gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere intervenir más? ¿Qué es una mala fotografía o qué es una crónica mala? Bueno, primero, una mala fotografía es una fotografía que se toma con un instrumento que está viciado. Es decir, un fotógrafo no puede estar borracho, no puede escribir bajo el influjo de las drogas, aunque sea muy tentador en términos de propaganda experimental decir que uno incursiona por ese lado. Creo que el cronista pues tiene que tener una mente limpia, pura y un punto de vista. Y creo que ese tema del punto de vista es el tema que lo ordena y lo organiza todo. Si no hay punto de vista, creo que si no hay perspectiva, si no hay un desde dónde, creo que entonces
la crónica se convierte simplemente en un amontonamiento de fichas o de noticias, y tiene que haber un punto de vista. ¿Cuál es la diferencia? Y voy a ser un poco dramático entre la escritura, digamos, histórica de José Emilio Pacheco y de Carlos Monsiváis. Es que en la escritura de José Emilio a veces no hay punto de vista y en la de Carlos siempre hay punto de vista, con todo respeto. Y los puntos de Carlos siempre está peleando por algo, y en cambio otros no siempre están peleando por algo. Entonces yo diría que el riesgo del cronista es el de acumular noticias que no tienen un punto de vista. Y ese compromiso también puede ser un vicio, porque de pronto resulta que uno está saliendo no a tomar la fotografía, sino a tomar la fotografía que le conviene a su punto de vista. Esa es una gran cantidad de varios y eventualmente académicos, que se ponen no a ver la realidad, sino a ver su instrumental teórico, su marco teórico, digamos. Entonces, esa es una respuesta, con todo respeto. Yo quiero agregar una cosa sobre los nouveaux philosophes, y era que se hizo tal pelea en Nexos sobre las ideas de los nouveaux philosophes que Julián Mesa tuvo un debate muy fuerte con Héctor Aguilar Camín sobre eso. Y al punto, ya en el colmo de la discusión, Héctor, un poco al estilo paziano, al estilo de Octavio Paz, lo acabó con una frase llamándole Julien Mesa. Sí, no, claro, además se le quedó para siempre. Se le quedó para siempre. Se le quedó para siempre. Y sobre este tema, yo quiero hacerle una pregunta a nuestro ponente de hoy respecto de el siguiente proyecto que tenemos nosotros aquí en la Cátedra Monsiváis, que es conjuntar y editar, de ser posible, en un libro, la polémica entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis. No, bueno, Tu opinión al respecto es muy importante para nosotros. Bueno, yo pienso que eso es una asignatura pendiente de la cultura literaria mexicana. Otra tarea pendiente sería la de editar y comentar los intercambios epistolares que sostuvo Monsiváis a lo largo del tiempo con figuras como Octavio Paz, véase Aclaraciones y Rectificaciones a Carlos Monsiváis, Obras Completas, tomo 14, o con Marcos en La Jornada, que por cierto comenta el mismo Paz en su parte sobre la selva lacandona. Y creo que si nos ponemos en el tema de la edición de la correspondencia, esa es la correspondencia privada. Las polémicas de Carlos, una de las más notables fue con Octavio Paz, pero puede haber otras. Pero esa, hay, digamos, el escollo de los permisos, pero no hay ningún escollo para el Ulises que sabe navegar el mar embravecido y que puede sortear las dificultades. Así que si hay una buena decisión y un buen rumbo, tendrán éxito, y habrá que editarla, anotarla, y los derechos, con todo respeto, si se fragmenta un texto de 20 páginas en citas de 7 líneas y después se interrumpen y se ponen notas, etcétera, no hay derecho de autor que pueda ir en contra de ese tipo de reproducción. Pero si se edita, yo diría que entonces se edite de forma lo más higiénica editorialmente posible, es decir, anotándola de manera intensa. Yo acabo de editar para Siglo XXI el año pasado la correspondencia entre Octavio Paz y Orfila. Originalmente la correspondencia de Octavio Paz Orfila tenía 170 páginas y el volumen que yo edité para Siglo XXI tiene 730. Entonces, en eso va que si Octavio Paz escribe la primera carta a Arnaldo Orfila desde la India, entonces ¿dónde estaba situado Octavio Paz? ¿Cómo era su casa? ¿Quién era Orfila? Etcétera, etcétera, etcétera. Se le cayeron sus llaves.
Sí, tenemos otra intervención o pregunta. Ya no más. Entonces, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias de nuevo, Adolfo Castañón. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, y de nuevo gracias a Dios y a Carlos que nos juntó, y a Beatriz que está aquí, a Luis Barjau, a la doctora, y ya no digo más. Gracias sobre todo a usted.